A todos y a todas. Vamos a empezar nuestra clase tutoría número 7 de la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar, que ya sabéis, estamos en el primer curso del grado de Trabajo Social y empezamos tema nuevo. Vamos a empezar, voy a compartir un segundito. Aquí me tenéis que avisar en la clase porque hay veces que falla la proyección, ¿vale? Y yo no veo la pantalla de atrás. Vale, a ver un segundo. Ahí lo vamos a poner en grande. A ver si no se va. Yo entiendo, a ver, alguien que esté en casa, que tenga el arma caritativa de abrir el micrófono y decirme si estáis viendo esto en grande, la proyección. Perfectamente, Evaristo. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es que cuando yo lo pongo en grande pierdo las referencias. No estoy viendo nada del sistema. Bueno, vamos a empezar el tema nuevo, que es el tema de los sistemas de seguridad social. Había un compañero vuestro, que era David, que había hecho una reflexión al inicio de la clase, ¿no? Que le faltaban algunas cosas, evidentemente. Recordad que estos temas, pues, se tratan de manera muy breve, muy sucinta. De cada uno de los temas que nosotros vayamos a dar, hay un montón, pero un montón de cosas más. Aquí lo que se le va a dar un poco el enfoque que más puede interesar trabajo social, que más puede tener relación con la titulación, y aún así nos vamos a quedar con un montón de información fuera, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hablando de los procesos de formación que tienen los propios estados de bienestar, perdón, sistemas de seguridad social, y tienen relación con la formación de los propios estados de bienestar, ¿vale? Ya cositas que os voy a ir comentando, las conocéis. ¿Por qué? Pues porque ya vimos el tema 1, que era la formación de esos estados y sistemas de bienestar, y por tanto, además iba parejo, muy parejo a lo que era el informe Bevery, las propuestas que se hicieron desde aquella comisión, y la propuesta estrella fue crear un sistema de seguridad social como hoy lo conocemos, ¿vale? Es mucho mejor los sistemas de seguridad social que hay ahora en relación a los que se propusieron en aquella comisión, y aquello ya fue revolucionario, ¿vale? Con lo cual, es un salto cualitativo y cuantitativo muy potente, ¿vale? La primera parte, como digo, es una reflexión histórica que vais a encontrar en el capítulo. El proceso de formación de los sistemas de seguridad social surge, por tanto, no exclusivamente, y esto es muy importante también tenerlo de referencia, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se van a consolidar los sistemas como los conocemos ahora mismo, sino que tienen antecedentes muy fuertes, ¿vale? Esos antecedentes se intuyen en la descripción que os hace el libro. Empiezan los referentes que os van a poner a finales del siglo XIX hasta ya la actualidad, ¿vale? Pero ni los va a explicar el libro ni va a entrar en ello. Es decir, para eso tendríamos que buscar mucha más información, porque hay mucha más información en profundidad de algunos ejemplos. Estoy pensando en la República de Weimar y algunos ejemplos muy buenos, ¿vale? Que empezaron a poner en práctica algo muy parecido a los sistemas de seguridad social, que luego ya la Comisión Bevery los asentaría definitivamente y los lanzaría para adelante. Recordad que la Comisión Bevery, donde había trabajadoras sociales, esa comisión, cuando hace las propuestas, no parte de cero. Es decir, va a ver qué es lo que ha funcionado o qué elementos son los mejores en los antecedentes históricos, y lo que va a hacer es redefinirlo y a partir de ahí lanzarlo como elemento a poner en marcha, ¿no? La base, evidentemente, muy potente, las reivindicaciones de organizaciones obreras. Que además ya sabéis que se extienden a toda la población, os pongo aquí. ¿En qué sentido? Recordad que los sistemas de seguridad social, tal y como los tenemos hoy, pues yo digo que esto tiene muchísima evolución, parten de que son derechos sociales. Esos derechos sociales se pusieron ahí porque hubo grupos de presión que en un momento determinado requerían o reclamaban o reivindicaban, sería la palabra más correcta, ¿vale? Ciertos derechos para esos grupos, no extensivos, sino que eran para ellos. Por ejemplo, cuando un grupo te decía, oye, mira, cuando hay un accidente de trabajo y yo me quedo sin dinero y por tanto mi familia cae en la más absoluta miseria, ¿vale? Me gustaría que hubiese algo que nos protegiera. Llamámosle seguros, seguros sociales, y al final pues hablaríamos de cotizaciones, sistema de seguridad social. ¿Qué ocurre? Que aquellas reivindicaciones, que eran laborales, básicamente derechos laborales, ¿vale? De hecho, eran respuesta a lo que muchos autores van a leer que se llamaban los males industriales, era como se conceptualizaba, que eran la repercusión o el impacto social de aquellas desregulaciones industriales, ¿vale? Van a conllevar que cuando eso se instaura o se consigue, ya se ha convertido en un derecho que no es de los trabajadores, sino que es de la población.
Por eso la seguridad social no se habla de los trabajadores, sino que se habla de derechos sociales extendidos. Y esa es la base fundamental que tenéis que entender. Ellos conquistaron esos derechos, que fueron derechos para todos, ¿vale? De hecho, cuando vosotros entráis en el sistema de la seguridad social y otro sistema de protección, como por ejemplo el sistema sanitario, daos cuenta de que a vosotros dan la cartilla de la sanidad, el numerito, cuando tenéis el primer contrato. O sea, el acceso al sistema sigue siendo laboral, porque fue como se estableció en las conquistas de los trabajadores, esas reivindicaciones. Y a partir de ahí, tú ya tienes tu número de la seguridad social y tu acceso al sistema sanitario con tu número de la seguridad social. Anteriormente, si no lo tenías tú, pues te vinculabas de tu padre, de tu madre, a donde fuere, ¿vale? Porque en ese sistema, en este estás cubierto, en otros no, ¿vale? Pero muy importante que entendamos que esas reivindicaciones obreras son los que van a generar esos derechos que al final van a ser para todos, ¿vale? Y fijaros, llegará un momento en que diga, oye, cuando me haga viejo y me ponga malo, que yo ya no pueda trabajar, yo también quiero que me cubran. ¿Vais viendo? Y crearán los sistemas de pensiones, que es el sistema de la seguridad social. Es decir, todas esas reivindicaciones obreras se convertirán en los famosos derechos sociales y en sistemas de protección tan fuertes como el de la propia seguridad social. Los primeros sistemas, hombre, pues eran diferentes, ¿vale? Eran sistemas de protección que estuvieron vinculados a otras maneras de entenderlo. Por ejemplo, el ahorro privado, esto era muy fácil. Si tú tienes dinero y tú sabes que te vas a hacer viejo y no vas a poder trabajar, te dice la gente, pues lo que tiene que hacer es guardar para cuando lleguen las vacas flacas. ¿Vale? Ese concepto es súper clarísimo. Hay muchas maneras de hacerlo. Uno de ellos es a través del ahorro privado, ¿vale? Y otros seguros que tú podías a lo mejor vincular. Muy importante, muy importante, el tema de las mutualidades. Si esas mutualidades fueron un tesoro histórico, eran colectivos de, vamos a llamarlo, profesiones que vienen desde la Edad Media, que son los colectivos de artesanos. ¿Vais viendo o no? Todos estos elementos que se llamaban también hermandades en los oficios más hacia adentro de la península, cofradía en las zonas de pesca. ¿Vais viendo o no? Así manteniéndose las hermandades y las cofradías. Eran agrupaciones que son tipo mutualidades de gente que trabajan más o menos lo mismo. Y hoy, por ejemplo, la mutualidad de funcional, la mutualidad de las Fuerzas Armadas, la mutualidad, esos son colectivos que lo que hacen, nos vamos a entrar ante todos, vamos a aportar un capital, ¿para qué? Para cuando surjan contingencias. Que de esa caja cojamos y podamos cubrir una viudedad, una orfandad, un accidente laboral, una pensión. Ese es el concepto. Esto viene de la Edad Media. Aparte de la Edad Media se nos han quedado de las hermandades y las cofradías, nada más que quedan las capillas que tenían esta gente. Y esas capillas son las que salen ahora por Semana Santa en Sevilla, en Carmona, en Córdoba y en todos lados. Y es la reminiscencia, pero el origen era laboral. De hecho, si vosotros veis las hermandades más antiguas de aquí de Sevilla, la calle Panadero, la calle no sé qué, la cerrajería, no sé cuánto, tiene que ver con oficios que había en ese momento, ¿vale? Y tienen que ver con estas mutualidades. Entonces, ¿esa mutualidad era un derecho social? Pues mire usted, no. Igual que el derecho privado tampoco lo era. Eran los que estaban en ese grupo, que además tenían que entrar de alguna manera, ¿vale? Es decir, tenían ese oficio y a partir de ahí además aportaban una cantidad. Y cuando ocurría algo, yo qué sé, los canteros, construyendo las catedrales, lo que fuera, los canteros tenían unas cofradías muy fuertes, unas hermandades muy fuertes, que eran mutualidades. Cuando se producían muchos accidentes de trabajo, pues respondían a la viuda, a los hijos, ¿vale? Iban jugando con eso. Los seguros privados, evidentemente, también van a entrar aquí en juego. No es lo mismo que el ahorro privado. Aquí es alguien que te gestiona esos fondos y además te va a intentar dar como una rentabilidad. Para hacer símil, pues serían algo así como los sistemas de pensiones privados, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Para que se vaya entendiendo. Y después sería la responsabilidad civil y lo que sería la asistencia pública, que serían las instituciones públicas de alguna manera recaudan y ayudan a las contingencias que van ocurriendo. Esto es un caos, porque claro, a nivel histórico llega un momento en que, bueno, pues vamos a crear seguros públicos, seguros de atención, seguros de sociales, que se van a llamar así, los vais a encontrar en la lectura como seguros sociales, la parte pública, pero tenían un defecto muy gordo, y era que a todo el mundo se le quería dar la misma cantidad y no era obligatoria la cotización. Entonces tenemos un problema, porque ¿quién va a cotizar? ¿Se va entendiendo?
¿Quién va a decir, no, pues venga, voy a empezar a aportar aquí para cuando llegue el momento me den eso, hasta que no se va a poner obligatorio los sistemas y además que la recaudación no pase por las manos ni del empresario ni del trabajador, sino que directamente vaya, fijaros todo lo que tendrá que ocurrir para que el sistema sea un poquito fuerte, ¿no? Es dificilillo, ¿eh? Origen, bueno, orígenes, en verdad hay varias trayectorias. Yo voy a marcaros el origen que viene en el libro, porque es el que vosotros van a examinar, pero hay muchos más elementos aquí. El origen fuerte es el alemán, ¿vale? Estamos en el tiempo de Guillermo I, podéis buscar por información, además tiene su anécdota. La ley, tenemos la primera ley de seguro de enfermedad de 1883. Ya es un seguro y es público, por eso se pone como ejemplo. No es el único que va a haber ni el mejor, pero bueno, vamos a coger esa corriente. ¿Por qué? Porque sí es verdad que va a llegar un momento en esa Alemania que todavía ni siquiera estará reunificada, que tendrá que venir con el señor que viene ahora, que fue Otto von Bismarck, ¿verdad? Los sistemas bismarckianos y todo eso que habréis estudiado. Con Bismarck, ¿vale? Es cuando realmente se ponen en marcha esos denominados seguros sociales y fijaros, obligatorios. Esto ya es más serio en términos de seguridad social. Nos estamos arrimando más a los sistemas que nosotros conocimos. ¿Cuáles eran esos sistemas? Pues básicamente eran el cubrir la enfermedad a la manera de la época, por favor, la vejez, la invalidez y financiación tripartita. Esto sí se parece a la seguridad social, porque la financiación, decía, tiene que ser la administración, el Estado, ¿vale? Tiene que ser los que contratan en la empresa, y se hablaba de patrones, ¿vale? Y evidentemente los trabajadores, cuota parte de su salario tendría que venir para el sistema. Esto ya es más serio, ¿vale? Y esto sí era sostenible, tenía un montón de defectos. Bismarck tampoco era el que buena gente, el Bismarck haciendo seguros sociales. Hombre, digo, si nos vamos a la intrahistoria, a lo mejor hombre era buena gente, pero realmente la manera en que lo hizo fue muy compleja, porque recordad que él tenía como la amenaza interior, la amenaza exterior para consolidar esa unificación alemana, y la amenaza más fuerte que tenía dentro eran los marxismos, comunismos, ¿vale? Todo eso que estaba por ahí pululando en Europa, que en ese momento era fortote. ¿Qué ocurre? Dice, bueno, pues muy fácil. Yo cojo, me cargo a todos los cabecillas marxistas y comunistas, los mato en una noche, además en la misma noche, los mato a todos, descabezo todo el sistema y al día siguiente ya no tienen líderes. Yo les propongo a todo el mundo lo que ellos proponían a través de la revolución, yo lo pongo como sistema de seguridad social, seguros sociales. Con lo cual toda la gente más callada, mira, bueno, ya hemos conseguido lo que queríamos y además no es bueno protestar aquí porque te matan ligero, ¿no? Y Bismarck más o menos lo montó de esa manera, ¿no? En España, muy potente, muy potente, lo vais a estudiar la Comisión de Reformas Sociales, ¿vale? Antes de o sea, después de la Comisión de Reformas Sociales, que es la comisión gubernamental, este fue el primer órgano público español de temas sociales. O sea, eso significaba que teníamos en ese momento un Estado que se quería implicar en lo que se llamaba la cuestión social. ¿Vais viendo? No, no todos los muchos países tardarán décadas en subirse al carro de España, ¿vale? Hay otros que están un poquito por delante, pero España en este momento es puntera en esto, a nivel mundial en la historia, ¿vale? Creará una comisión de reformas sociales mucho antes de que Beverly creara la suya, el Parlamento británico, para estudiar estos males industriales y ver cómo se podían trabajar, ¿vale? Y fruto de esa comisión se creará el primer órgano de decisión política administrativa, que fue el Instituto de Reformas Sociales, IRS. ¿Vale? Ese IRS es la antesala evolutiva de los futuros ministerios de asuntos sociales. O sea, para que veáis la conexión que tiene, que es súper poderosa, ¿vale? La evolución. Que son los que llevan o llevarán todo lo que será el desarrollo posterior de normativas como la de la Seguridad Social en España. ¿Vale? Bien. En 1900, vamos dando como salto, ¿vale? Que el libro también los va pegando. En 1911 nos vamos a Inglaterra y hablamos, por ejemplo, de la aparición del seguro de desempleo obligatorio. Esto de lo de obligatorio es muy importante. Si todo el mundo cotiza, todo el mundo que controlaba ese modelo de Estado y su tecnología para controlarlo, y a partir de ahí todo el mundo se supone que estaba cubierto, ¿vale? Con todo lo que se supone que implica. Fundamental, muy importante, muy importante en esa evolución, las reivindicaciones desde la OIT, ¿vale? De los derechos laborales, la jornada laboral. Os pongo aquí desde 1919. La OIT, sabéis que la Organización Internacional del Trabajo es como lo opuesto a la patronal mundial, pues sería la OIT, la Organización de los Trabajadores, que se organizaron en contrarrespuesta o respuesta, ¿no? a
a los déficits que se producían a niveles territoriales y sobre todo a los privilegios que tenían unos pese a las condiciones laborales de otros, intentar hacer un correctivo. El estilo, pues, de tipo marxista, en sus orígenes, y esa reminiscencia, evidentemente, se ha mantenido, ¿vale? Pero en cualquier caso, es una entidad, o era una entidad muy reivindicativa, con mucho peso y mucho poder, que incluso en un momento dado podía armar a de San Quintín en cualquier ciudad o en cualquier país, ¿vale? La OIT. ¿En quién se basa la OIT para sus derechos laborales y sus reivindicaciones? En España. Es que esto hay que decirlo, porque muchas veces siempre vamos por detrás. Hombre, siempre no. Después de 40 años de dictadura nos quedamos 40 años atrás. Pero es verdad que hubo un momento, en unos años muy concretos, que España marcaba un ritmo muy interesante, ¿vale? Por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, la OIT la reivindica a partir de 1919 porque España la había conseguido en 1918. Iba marcando como hitos o elementos importantes que muchas veces hay que ponerlos aquí. Bueno, ya lo que he explicado antes, al principio. En verdad, cuando hablamos de seguridad social, el modelo que nosotros tenemos en la cabeza es el modelo de la Comisión Bevery, ¿vale? De Sir Bevery. En este caso, nos situamos en 1941, aunque eso en verdad es un rango de años, ¿vale? Pero es verdad que la propuesta original de Bevery, a ver si os traigo un poquito más de información, a los grandes males, porque en verdad la comisión se crea para averiguar cuáles eran los grandes males de la sociedad en ese momento de posguerra británica, ¿vale? Y qué grandes soluciones se le podían dar. Y una de esas grandes soluciones fue crear un sistema de la seguridad social. Beveridge, yo muchas veces lo explico, ¿no? Y ahí por ahí, esto está descrito y argumentado, donde Beveridge, ¿no? En el Parlamento británico, en la Cámara de los Lores, no lo tengo claro, llega un momento a exponer el informe, ¿no? Y decía, y él empieza diciendo, todos y cada uno de vosotros, ¿no? A los lores que estaban por allí, decía, si se dan las circunstancias oportunas, podéis caer en la más absoluta miseria. Claro, todo el mundo diciendo, ostras, pues verdad. Y además, después de lo que hemos vivido de la guerra, es evidente que es verdad. O sea, si se dan una serie de circunstancias, podemos caer. Por eso, decía, tenemos que crear una seguridad, un colchón, para que la gente no caiga en esa miseria. Esa seguridad es una seguridad social, es la seguridad social. El sistema es de amortiguar el impacto que tiene, si os dais cuenta, viudedad, vejez, accidentes laborales, orfandad, una serie de elementos que tú sabes que si no están cubiertos en cualquier rincón del mundo, te llevan a la más absoluta miseria. Y eso se sigue dando. Si tú te das un paseíto por el planeta, y cuando se da alguna de estas circunstancias, la familia de que se trate cae en esa absoluta miseria. Porque no hay un sistema de seguridad social. O sea, tiene un valor muy potente, muy, muy potente. Vale, el informe Bevery. Ya me voy adelantando. Y los servicios sociales universales. Por favor, entended que cuando aquí se habla de servicios sociales universales es un concepto total de todos los sistemas de protección, ¿vale? En la asignatura se llama Estado y sistemas de bienestar. Pues todos los sistemas de bienestar en Europa, la nomenclatura se le llama servicios sociales universales, pues son servicios sociales universales para todos, ¿vale? Incluyendo la educación, políticas de vivienda, empleo, seguridad, todo eso son servicios sociales universales. En España, cuando hablamos de los servicios sociales, no nos estamos refiriendo a esto, estamos refiriendo a servicios sociales en sentido restringido, que son los sistemas específicos de prestaciones de servicios sociales con sus leyes de servicios sociales, que la explicaremos un poquito más adelante, ¿vale? Y además es donde hay mucho trabajo social. Vale, nos situamos tras la Segunda Guerra Mundial. Se proponen una serie de estudios en Reino Unido que van a intentar dilucidar esos grandes problemas que tiene el Reino Unido. Nos estamos situando, si os dais cuenta, antes he hablado de 1941, acabamos de decir que es 1942, por eso decía que hay un rango de años, ¿vale? Donde uno de sus principales estudios lo va a encabezar una comisión de expertos, ¿vale? Que está en manos, o el titular de la comisión es Sir Bevery, a que le dice, tú tienes que poner en marcha esta comisión, tienes que hacer un estudio, tienes que traer resultados y propuestas concretas. Yo digo que es Bevery, pero quien estaba ahí, de mano derecha, eran trabajadoras sociales históricas, que si queréis buscamos información para que veáis quiénes eran, con nombres y apellidos muy potentes, que hicieron propuestas muy concretas que luego Bevery lleva a esa comisión, ¿vale? Gente de nuestro campo. Junto a otros profesionales, realizaron el informe que llegó a ser muy trascendental. Bueno,
Ahí tenemos un mosquito por aquí que llega a ser muy trascendental. Este informe, ahora ha ido para allá, ¿no? Detectó una serie de problemas. Claro, el informe parte de que vamos a ver cuáles son esos males de la sociedad y a partir de ahí vamos a hacer las propuestas, ¿no? Por ejemplo, la sanidad, dice el informe de usted, la sanidad aquí no cubre a nadie. Imaginaros después de la guerra también, ¿no? Gran número de gente por debajo del umbral de la pobreza, o sea, mucha miseria. El Reino Unido en ese momento, paro principal que se establecía que era la principal causa de pobreza, ojalá hoy día fuera la principal causa de pobreza. Esto ha cambiado, ¿vale? Hasta 2008, paro es igual a pobreza, por tanto, empleo sale de la pobreza. Ya no funciona así. Ahora tengo yo que dar una conferencia en el Ateneo de Marina del Arco sobre este tipo de cuestiones y vamos a trabajar mucho sobre ese cambio en el concepto de pobreza. Más, ¿qué se propone? Bueno, había más males, ¿no? Había más problemas, ¿no? Pero más o menos en líneas generales, ¿no? Estamos resumiendo mucha información. Se propone un cambio de actitud, es decir, sustentado en dos pilares para generar soluciones. Primero, como un carácter de urgencia. Hay tanta miseria, tanta pobreza, lo primero que tenemos que abatir es la indigencia. La indigencia es el nivel más mínimo de pobreza, el que te impide sobrevivir. Eso tenemos que acabar con eso, ¿vale? Segundo, fijaros cómo se expresa, acabar con los males industriales. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver los males industriales con esto? Porque no eran tontos del todo. Fijaros lo que os voy a contar. Cuando nosotros tenemos la explosión de las revoluciones industriales, el liberalismo como elemento ideológico económico se hace muy poderoso. Legitima el fuerte sobre el débil. En Reino Unido va a ser muy, muy potente estos argumentos, ¿vale? Y que el fuerte pueda pisar al débil para subir. ¿Vais viendo o no? Se llama maltusianismo, darwinismo social. ¿Vais viendo por dónde voy? Esto va a ser muy fuerte. Eso va a cubrir, va a empapar todo, todos los derechos, toda la política, toda la economía, de tal manera que llega un momento en que a esta gente no les mola el sistema. Cuando a ti no te mola un sistema, tú que te entran ganas de cambiarlo. Este sistema a mí no me gusta. Es democracia, ¿eh? Bueno, no votaba todo el mundo, pero era democracia. No me gusta. ¿Qué hago? Bueno, pues cuando el sistema es perjudicial para las clases que están por debajo, crea los opuestos hacia afuera, ideologías alternativas, socialismo, comunismo, marxismo. ¿Estás viendo? Habrá revoluciones en Europa en contra de esto, además de las revoluciones rojas, ¿vale? Y a niveles internos también crea los opuestos, los sindicatos. Yo creo que aquí lo he explicado muchas veces. Los sindicatos en origen eran grupos de trabajadores muy descontentos. Cuando hablamos de descontentos, que se les morían todos los hijos. O sea, súper descontentos, que se echaban, que estaban armados. Pero no querían, a ver si me entendéis, no querían destruir las fábricas, lo que querían era derechos laborales. Fijaros lo que estoy hablando. ¿Qué pasa? Que la patronal también se armará, tendrá sus pistoleros. Los arbores, los trade unions, que se llamaban, esos sindicatos originales, ¡wow! Eso era una bomba, ¿vale? ¿Qué ocurre? Sabiendo que ya hemos tenido una guerra mundial donde los marxismos, comunismos ahora mandan, han llegado hasta la mitad de Europa, tienen el muro de Berlín allí colocado, y con los que nos hemos peleado son los fascismos, que son de extremas derechas, que también son de gente descontenta, expulsada. Si os dais cuenta, estamos hablando de los polos radicales, que ambos dos polos les prometen a todos igualdad, mejora, tu país el mejor del mundo, vamos a ser una nación grande, todos son iguales. Los discursos son todos iguales, da igual la época, pero te prometen que vas a estar mejor. Tú que estás mal, ¿tú qué haces? Y yo, para mí, yo me quiero apuntar al club nuevo porque este no me funciona. Pues entonces decían, tenemos que acabar con los males industriales. Si no acabamos con esos males industriales, dentro de X años, Tercera Guerra Mundial. Evidente, ¿vale? Beveridge afirma que la pobreza es un mal endémico y que a cualquier persona que le ocurra una desgracia puede caer en ella. Por ejemplo, un accidente laboral, ¿no? Se pone mucho de ejemplo, pero pueden ser un montón. La propia situación de enfermedades, etcétera, etcétera. Beveridge detecta en la comisión 5 males principales de la sociedad, ¿vale? Que son, evidentemente, la miseria, la pobreza, la indigencia, me da igual, la enfermedad, la ignorancia, el hacinamiento, toda la gente apelotonada para vivir, y la ociosidad forzosa, que era como se le denominaba al paro.
ocioso forzoso que no trabaja, ¿vale? Si os dais cuenta, miseria, planes de lucha contra la pobreza, enfermedad, sistema sanitario, ignorancia, sistema educativo, hacinamiento, políticas de vivienda, políticas de empleo. Si os dais cuenta, cada uno de esos males son los sistemas de protección contemporáneos. Y son las grandes líneas maestras de desarrollo de las políticas sociales. Un momentito, voy a quitar la presentación grande porque creo que esto no se ve bien. En la propuesta de Bevery sería la intervención, evidentemente, del Estado, y este es el que debe asegurar esos mínimos de bienestar social para todos. Y esto lo cambia todo, porque es que no te está diciendo, vamos a desarrollar los seguros sociales. No, está diciendo, es el Estado el que tiene que proporcionar a sus ciudadanos tener cubiertos estos derechos. Esto es estado de bienestar. Ya lo hemos cambiado. Esto ya es distinto. Esto neutralizará que la gente se radicalice hacia la izquierda o hacia la derecha, porque les va a empezar a molar mucho, mucho, mucho su club. Tal es así que cuando se desarrollen esos estados de bienestar, vendrá el baby boom. La generación norteamericana le llaman también los baby boomers, ¿no? Pero no tuvimos que el baby boom. Y fue una pasada. ¿Por qué la gente tenía tantos hijos? Porque, fíjate, nosotros estábamos en plena dictadura, años 60. ¿Qué ocurre en España en los años 60? Me voy adelantando un poquito. Que en ese momento los que gobiernan España no son el fascismo falange, sino que es el ultracatolicismo de Opus Dei. ¿Dónde se han formado Opus Dei? En universidades europeas, muy formados. ¿Qué está de moda en las políticas económicas y sociales europeas en los años 60? Las políticas de estado de bienestar keynesianas al estilo de informe Bevery. ¿Qué hacen? Se lo traen a España y la aplica aquí Franco. ¿Se está entendiendo o no? Ese desarrollo va a generar ese baby boom. No, ¿había estado de bienestar en España? No, porque no había estado de derecho. ¿Se está entendiendo o no? Pero las políticas sociales y económicas y la seguridad social, que es de este tema, se crean en ese año, a imagen de lo que se está haciendo en Europa. ¿Vale? Esa parte se hace con ese estilo que era de los años 60 del estado de bienestar. Y a partir de ahí va a crear ese concepto, ¿vale? Y se van a desarrollar esos conceptos. Propuestas concretas del informe, ¿vale? Tenemos que generar un programa específico unificado de seguridad social universal. Luego, habrá países que esto lo hagan mejor, mucho mejor que el Reino Unido, y Reino Unido se va a quedar un poquito atrás, porque tiene otras ideologías que no les permiten socialmente avanzar, ¿vale? Tenemos que dar asistencia social para los desprotegidos de la seguridad social. En algunos casos yo lo he explicado. Si la seguridad social es el colchón, que impide que la gente caiga en la pobreza, y veces que se cae alguien, o que directamente no está dentro del colchón, pues aquí tiene que haber otra cosa. Y esa otra cosa es la asistencia social. Si todo aquello que no cubre el sistema general, debería de haber, y aquí está el trabajo social, el servicio social especializado, todas esas políticas están acabadas para intentar que esta gente suban para arriba, ¿vale? Debería existir un sistema de subsidios familiares en la ayuda por hijos, contrario a Malthus. Las ideologías malthusianas, recordad que también lo hemos explicado en algún caso, ¿vale? Se basaban en que no se podía ayudar al pobre, porque ayudar al pobre traía miseria para todos, ¿vale? Recordad que Malthus hablaba de la relación que existía entre los alimentos, la producción de alimentos y el crecimiento poblacional. La producción de alimentos, decía, se crea de manera longitudinal, o sea, perdón, ¿cómo se decía? Exponencial, crece de manera aritmética, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la población es geométrica. 1, 2, 4, 8, 16. Llega un momento en que no es coherente. Lo explicaba matemáticamente, le molaba mucho, pero era mentira. Pero lo explicaba una jarta de bien. Era súper contrario. Malthus proponía que a los pobres no se les podía ayudar y mucho menos incentivar que tuvieran hijos, ¿vale? Debería existir un servicio nacional de salud gratuito y universal para todos. Esto habrá países que lo llegarán a poner en marcha, entre ellos España. De los poquitos países del mundo, lo explicamos en el tema de la semana pasada, incluso el Reino Unido se va a quedar también más atrás, ¿vale? Debería existir una política de pleno empleo según, fijaros lo que dice el informe de Bevery, según las teorías keynesianas. De hecho, hay fotos por ahí donde Bevery conocía y se trataba con Keynes.
Y se conocían sus teorías económicas y veía que la única manera económica de sustentar esto es un Estado dinamizador del gasto que tuviera políticas de expansión del gasto que creasen pleno empleo. Si hay pleno empleo, el sistema es muy fácil de financiar. ¿Por qué? Pues porque primero todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades, todo el mundo está aportando, gastando, consumiendo y cotizando. Todo eso es un mogollón de pasta en términos de impuestos a los estados que pueden financiar las políticas sociales, que además dan dinero a la gente que no está trabajando, pensionistas, etcétera, etcétera, que a su vez gastan, consumen, va viendo el círculo. Todo eso hace que la empresa se gane más dinero, que los trabajadores estén mejor, que los que no trabajan también y el Estado se enriquece. Aquí ganan todo. Se llama pacto keynesiano, esto que estoy explicando, ¿vale? Estos elementos van a ser fundamentales, por eso ahora no se sustentan. Porque para empezar, no tenemos pleno empleo. Ya es deficiente. Y porque las políticas ya no se orientan hacia el Estado, se orientan hacia lo privado. Es la parte de privatización. Yo prefiero que esta gente gane mucho dinero y que el sistema se caiga. ¡Guau! No te lo dicen así, ¿eh? Pero en verdad es lo que se hace. Se deriva de aquí a este otro lado. O creo las condiciones para que la gente no utilice estos servicios, se vengan a este otro, se lucre esta parte y además, como aquí menos demanda, tengo excusa para deprimirlo económicamente. Está muy bien pensado, ¿vale? Pero evidentemente no es lo mismo que estamos explicando. Por ahí. Las propuestas de seguridad social de Bevery deben ser ese modelo que explicó él, ¿vale? Luego esto cambiaría. Me van a matar los muchachos. Cambiaría, además estoy aquí como rodeado, no sé muy bien por qué. Cambiaría un poquito a lo largo de la evolución histórica. Deben ser de carácter universal, eso lo tenemos claro. Tiene que ser constituyente de derecho, es decir, tú recibes, por ejemplo, una pensión porque tienes derecho, estamos aquí con los moquitos liados, derecho a tenerla y debe de cubrir todo, al menos, decía, esta primera tanteo, este tipo de elementos: enfermedad, desempleo, incapacidad, viudedad, vejez, gastos por entierro. Pensá que en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los entierros y demás era una pasada, ¿vale? Y la gente eso tampoco lo tenía muy cubierto, ¿vale? Gastos por entierro, subsidios familiares por niños y, atentos, aprendizaje de nuevas profesiones. Bevery, la comisión Bevery, la formación profesional vinculada a la inserción laboral, estoy utilizando términos más contemporáneos, la incluía como una prestación dentro de la seguridad social, porque era un seguro social. Si tú no podías trabajar o no sabías trabajar o no tenías un empleo, unos conocimientos que te permitiesen la empleabilidad, te los vamos a dar como prestación. Te formo y te coloco trabajando. Ese sería el concepto, está muy bien, ¿vale? Uno de los problemas de este sistema es que todo el mundo cotizaba igual y recibía lo mismo. El fallo es que no era un sistema redistributivo. Evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues que los siguientes sistemas, esto ya lo van a por ahí. No puede ser que todo el mundo aporte la misma cantidad, de hecho es absurdo, ni que reciba la misma cantidad. No tiene sentido, ¿vale? Por eso se hará el sistema redistributivo, con lo cual ya empieza a ser un sistema que va a equiparar o equilibrar los desfases y esos males industriales y esos elementos de clase o esos elementos de poder adquisitivo le va a hacer correcciones importantes, ¿vale? Por eso se habla de justo, ¿no? O de justicia social. Bueno, aquí tenemos la foto que mantuvo el estado de bienestar. Vamos a explicar esto. ¿Por qué existe el estado de bienestar y los sistemas de seguridad social se pondrán en marcha? Por una presión entre las diferentes ideologías. Nos situamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Han ganado Occidente, ¿vale? Con sus sistemas liberales, democráticos, capitalistas, son muy importantes, que en su día dieron origen venían de los sistemas liberales que hemos dicho, revolución industrial y todo lo que generaron. Estos han ganado. Y han ganado la alternativa en ese momento, que va a ser en los marxismos y comunismos, ejemplificado en el bloque de la URSS. O sea, imaginaros el potencial simbólico que tiene. Este es el ejemplo, este es el muro de Berlín cuando estaba intacto. ¿Vale? Hasta ahí llegaba, como diciendo, mientras que estén estas dos mitades, tanto unas ideologías como otras cedían a la existencia de eso que llamamos estado de bienestar. Y por eso, mientras que hay una amenaza donde la gente se pudiera pasar a un club que es triunfador, porque existe y se ve que funciona, que es la Unión Soviética, lo que vamos a hacer es que los bloques capitalistas cedemos a la parte social y nos hacemos como se llama humanizar el capitalismo.
se acercan al estado de bienestar. Toleramos, no nos mola, toleramos que se haga esto, que es la parte social. Y ahí, durante esos 30 años, no dura más, 30 años nada más, ¿vale? Va a existir el estado de bienestar tal y como lo concebimos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues que llega un momento que cae el muro de Berlín. Cuando cae ese muro de Berlín, es muy simbólico. Significa que ahora mismo hay una ideología que está triunfando, que es hegemónica. Nos vamos ya a los años 80. Ya ha pasado la crisis del petróleo, que a niveles económicos le ha enseñado a los economistas y a los grandes empresarios, a las grandes empresas, que si rompes el pacto keynesiano, generan un montón de desempleo y de pobreza, pero tú te vas a hinchar de ganar dinero. Eso es lo que les enseña la crisis del 73. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que además no hay un modelo alternativo donde la gente crea en ese modelo alternativo, porque se está desmembrando la Unión Soviética. Nos vamos a la época de la perestroika, Gorbachov, estamos situando en esa época histórica. Eso va cayendo, ¿vale? Y ese muro es como si se diluyera esa presión. Si esta ideología que mantenía eso del medio más o menos ahí compuesto se cae, esta gente, ¿por qué tienen que tolerar lo del medio? Entonces van a empezar a cambiar las reglas del juego. Tal va a ser así que ahora ya hablamos o venimos hablando desde los años 80 del nuevo liberalismo, neoliberalismo, que es el imperante económico de esas ideas del pasado liberales puestas otra vez en marcha de otra manera y además maximizadas a niveles planetarios con todo el fenómeno de la globalización, ¿vale? Eso significa que la seguridad social pues, va a pasar por otros derrotes. Bueno, como veis, he dicho que este tema tenía muchos enlaces con el tema primero y en verdad era un poco recordar cosas que ya sabemos. A niveles de justificación, bueno, pues a nivel internacional, la seguridad social pues, se sustenta en la famosa Carta del Atlántico de 1941, la Declaración de Washington. Todas estas cositas las debéis de aprender porque os pueden preguntar. De 1942, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT del 44, la famosísima Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Si os dais cuenta, las fechas todas van marcando un hito, una época histórica donde se empezaba a tener esto en cuenta. Y era importante esto, ¿vale? O los pactos internacionales de derechos de los años 1966. Ya después del 66 y fechas posteriores, encontrar hitos importantes en materia social, de política social internacional, no los vamos a encontrar. Porque ya el mundo está en retroceso social. Ya no interesa los estados de bienestar, no interesa eso de la seguridad social, sino que ahora lo que nos interesa es la parte privada, porque ya no hay que renunciar a esa parte que el liberalismo pues renunciaba, ¿no? Fijaros, carta en Europa, más o menos las mismas fechas. ¿Te os dais cuenta? A finales de en este caso, en los años 50, 60. Carta de Libertad Europea de 1950, Carta Social Europea de 1961. También el libro os pone funciones, ¿vale? Os marca una serie de funciones que son las funciones de coordinación de la Unión Europea. Échale un ojito, porque ahí os habla de la Comisión Europea, de una serie de propuestas que hace de esa coordinación de la seguridad social en el año 2016, ¿vale? Que habla precisamente de ámbitos donde deberían de estar los países miembros. Esto en verdad no da ningún derecho, ¿eh? La política social europea. Un europeo no va allí a Estrasburgo o va a, bueno, Estrasburgo sí puede ir porque podía denunciar, no va a Bruselas a decirle que yo quiero una pensión. Ahí no le van a echar cuenta. Te va a decir, tú te vas a tu país, ¿vale? Porque es donde se ejecuta. Pero es verdad que la Unión Europea tiene políticas de coordinación, ¿vale? Como diciendo los países. Y yo, esto, si uno va de aquí, este país, aquí, y tiene aquí derechos sociales, aquí debería tenerlo también. Los derechos laborales contraídos deberían de respetársele. O si es un emigrante retornado, lo que cotizó allí le vale para acá también. Ese tipo de elementos es lo que van a hacer estas políticas, ¿no? De coordinación. Y habla de prestaciones de desempleo, acceso a prestaciones para personas que no han ejercido una actividad económica, por tanto hay que intentar tener esa coordinación jurídica, prestaciones por cuidados de larga duración, prestaciones familiares, legislación aplicable a trabajadores desplazados o destinados y las personas que trabajan en dos o más Estados miembros. Recordad que estamos hablando de situaciones transfronterizas, ¿vale? Dentro de la Unión Europea. Y otros elementos que van relacionados precisamente con ese asegurar esos derechos sociales, de seguridad social, cuando estás en países diferentes. Por eso cuando un español va fuera, con casi todos los países de la Unión Europea, tiene algún tipo de acuerdo o trato, o la famosa tarjetita azul que te cubre cuando tú estás en el extranjero, ¿vale?
Depende de los países y depende de lo que te tenga que cubrir, pero más o menos están ahí hablando, están acordados ese tipo de elementos, ¿no? Los antecedentes en España, pues más o menos también lo hemos comentado, pero ya a nivel más concreto, la Comisión de Reformas Sociales de 1883, la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, viene esa Ley de Accidentes de Trabajo de propuestas de esta comisión convencional, ¿vale? Y en el año 1903, esa comisión que había se creará o se transformará, además viene sin transformación, viene una adaptación normativa al Instituto de Reformas Sociales. Poco después surgirá el Instituto Nacional de Previsión. ¿Es lo mismo el Instituto de Reformas Sociales que el de Previsión? No, no es lo mismo, porque el de Previsión lo que está diciéndote es que tenemos que crear sistemas de seguros sociales parecidos a eso que hace los Bismarck. Y estamos punteros, a nivel mundial aquí. Eso era que era seguro, un seguro, una previsión de una catástrofe, de algo que deba venir malo. Se llaman previsión, ¿vale? Eran sistemas de previsión, prever lo que te puede ocurrir. ¿Cómo lo prevés? Pues pone dinero antes y cuando llegue la contingencia, la cubre. En verdad siempre el sistema es igual. A partir de ahí se creará, ¿vale?, el Sistema Nacional de Previsión y el Ministerio de Trabajo, el primero, fue en 1920. Muy potente será toda la normativa y todas las ideas que se van a crear sobre de legislativa, de punto de legislativo, no todas, casi ninguna se pudo llevar a cabo durante la Segunda Guerra República porque vendrá la Guerra Civil, entonces claro, todo eso se va a cercenar, ¿vale? Y durante la dictadura franquista también se van a coger cosas de aquí, como son, por ejemplo, el Foro del Trabajo, que es en verdad el elemento más potente que tenemos al principio, aunque todavía estamos en la fase más fascista del régimen. La Ley de Bases de la Seguridad Social, esta es de la segunda etapa, que yo explicaba, que es la Ley de Bases de 1963 y la Ley General es del 66 y es la que está vigente. Para que veáis que es una ley de seguridad social totalmente válida porque está hecha en los modelos de sistema europeo, súper potentísima, ¿vale? Muy mejorada además, porque luego ha tenido un montón de modificaciones y de pequeñas mijitas que se le han hecho en el camino, que lo que han hecho es ir mejorando lo que desde el 66 se hace, pero de lo que se hace en el 66 es al más puro estilo estado de bienestar europeo, que en ese momento es muy fuerte, ¿vale? Sobre todo alemán y francés, que se toma también como ejemplo, pero sobre todo aquí la gente se iba a Alemania a formarse. No tiene su porqué. A partir de aquí, correcto, vamos bien. Se crearán organismos dentro de lo social, que son organismos muy famosos. Lo vais a estudiar muchas veces en las asignaturas que tengan que ver con la atención social, como son, por ejemplo, el Instituto Nacional. Todo esto ya en la época franquista, ¿eh? El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, se llamaba. El Instituto Nacional de Salud, el INS, también lo va a encontrar en los documentos, ¿vale?, que es el que daba las políticas sanitarias. El Instituto Nacional de Servicios Sociales, futuro INSERSO, IN, ahora, antes era IN con N. Todo esto que va a cambiar un montón los nombres. Pero tiene el IN con N es porque era el más antiguo. Era Instituto, el INSERSO, Instituto de Migración y Servicios Sociales, ¿vale? Instituto Social de la Marina, Tesorería General de la Seguridad Social, son órganos, instituciones, ¿vale?, que se van a ir creando conforme el sistema se va haciendo cada vez más potente, requiera más capacidad y más elementos en juego, ¿no? Y que nos llevarán hasta la Constitución de 1978. ¿Qué hace la Constitución del 78? Todo lo que le vale lo pilla y lo tira para adelante, ¿vale? Y lo que no, pues lo va a hacer reajustes o modificaciones. Por ejemplo, muchos de estos elementos se seguirán manteniendo, siguen existiendo, ¿vale?, vinculados con cambios de nomenclatura y algunos otros perfiles, pero más o menos lo mismo. Y lo que se va a crear los ministerios, evidentemente, de Asuntos Sociales, con muchos nombres según quien gobierne. Y sí se va a hacer lo que es el trasvase de algunas competencias que las vais a ver en materia de servicios sociales, asuntos sociales a las comunidades autónomas, aunque la seguridad social casi siempre se está gestionando a nivel estatal, ¿vale?, como norma regulatoria nacional. Sí es verdad que los sistemas de cotización, según las comunidades autónomas, temas de impuestos, hay diferencias según algunas regiones, ¿vale? Pero no vamos a entrar en detalle de esto porque parece que hace una carrera para pillar toda la parte impositiva. Es un lío de los buenos para hacer la declaración de la renta. Pacto de Toledo. ¿Qué será el Pacto de Toledo? También lo hemos explicado. Recordad que es un acuerdo político
que se hace en 1995 y que todos los partidos políticos que en ese momento están en juego van a firmar para intentar asegurar los derechos sociales. No es cualquier tontería pensar que cuando España se sube a la seguridad social moderna y a los estados de bienestar contemporáneos y se define en el artículo 1 como un estado social y democrático de derecho, ya no pegaba en los años 78 eso, estaba el mundo entero en pleno retroceso social. España se subió al caballo de lo social. Menos mal, menos mal que tiramos por esta vía. Menos mal que tuvimos lucidez en esa parte, ¿vale? Bueno, lo demás, yo no voy a profundizar mucho más porque realmente no requiere mucho más. Sí es verdad que debéis de repasar cuáles son los diferentes regímenes de el régimen general, eso es lo que es, y los regímenes especiales. Hay un montón de regímenes especiales. Antes había más regímenes especiales. Lo que se va haciendo, la tendencia parece ser que es a intentar que no haya tanto, cada vez haya menos regímenes, para que sea más fácil de la gestión y la manera de hacerlo. Pero tiene mucho que ver esos regímenes con las mutualidades, nos vamos para atrás, que inspiraron esos regímenes especiales, ¿vale? Que tenían unas características muy particulares, ¿vale? Y las prestaciones, que creo que en el libro no nos la pone, pero de todas maneras yo se lo voy a dejar en este PowerPoint que os voy a mandar, las generales que hay, aunque ya sabéis que esto va a haber variaciones, ¿vale? Hay cambios, asistencia sanitaria, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, maternidad, paternidad, cuidado de menores afectados de cáncer o otras enfermedades graves, incapacidad permanente, lesiones permanentes, no invalidantes, jubilación, muerte y supervivencia, auxilio por defunción, pensiones de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensiones de orfandad, pensiones en favor de familiares, subsidio en favor de familiares, que no es lo mismo, indemnizaciones especiales a tanto alzado, que se llaman así en los supuestos de accidente de trabajo, enfermedad profesional. Hay un catálogo. Si vosotros entráis en la Seguridad Social, pilláis el catálogo de prestaciones y servicios, que es bastante extensito. Otra cosa es que lo que te den te sirva. Eso no estamos entrando, sino estamos hablando del catálogo. Prestaciones familiares, por ejemplo, por hijo menor acogido a cargo, por nacimiento o adopción, que eso fue un cambio normativo de no hace muchos años, en supuestos de familia numerosa, monoparentales, en caso de madres con discapacidad, prestaciones económicas por parto o adopciones múltiples, prestaciones no económicas. Todos estos elementos, las normativas cada cierto tiempo las actualizan y meten casuística que no se contempla normalmente o se actualizan, ¿vale? Con lo cual está muy bien. Prestaciones por desempleo, prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos, aunque esto en los autónomos, madre mía, nos falta lo más grande. Servicios sociales en general, con las competencias transferidas a las comunidades autónomas y cada vez más difícil encontrarlo, pero todavía sigue vigente, que son los SOBI, prestación de seguro obligatorio de vejez e invalidez, SOBI, que esto viene del franquismo. Entonces, puede haber todavía gente que tenga vejez SOBI, invalidez SOBI o viudedad SOBI. Uf, se pueden encontrar y de hecho son operativos. De hecho, cuando se crean los sistemas de pensiones no contributivas, que son a los que se agarrarían esto, el símil, mucha gente no se cambia del SOBI a la PNC porque le renta más económicamente el SOBI. Por eso todavía puede existir gente, yo ya no los encuentro, que puedan tener SOBI, ¿vale? Y prestaciones del seguro escolar, pero que sepáis que están vigentes hasta extinción, ¿vale? Que es como se expresa la administración pública. Bueno, no me lo puedo creer, pero no hemos ventilado otro tema. Somos unos cracks. Somos los mejores. Es que vamos lanzadísimos, ¿eh? Vamos lanzadísimos. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí y nos vemos la semana que viene, como siempre. ¿Has terminado tú también? ¿Ya, campeón? Un abrazo. Os mando, ya sabéis, el PowerPoint, lo dejo por ahí para que lo podáis descargar y no tengáis ningún problema, ¿vale? Bueno, pues vamos a... Sí, sí. Venga, venga. Mira. El FP2 en su día, he hecho el grado medio más, pero sí que es verdad que estoy un poco desconectada a la hora de ello. Creo que me estoy organizando bien, pero ahora te pregunto yo, ¿en el examen? Dejan el libro. Yo voy a estudiar por los resúmenes, Muy bien. que me estoy preparando, ¿no? Me tengo que preparar. Yo tendría que decir eso. Desde desconocimiento. Sí. No, Sí. porque el libro, ¿con qué finalidad lo dejan en el examen? Para que tú complementes lo que se te pueda pasar, lo que se te pueda olvidar, que tú hayas estudiado. Pues la clava, vamos a hacer el concepto. Tenéis que tener mucho cuidado porque en el libro, mira el tipo de preguntas que pone, ¿vale? No mira todavía. Eso, porque eso ya te va a orientar, ¿vale? Te va a orientar mucho. Entonces, debéis de controlar la materia lo más posible
vamos a decir lo más posible antes del examen, de manera que aunque tengáis el material en el examen, el libro, que es lo único que dejan, seáis conscientes de que no os va a dar tiempo de manejarlo mucho. Entonces, no me acuerdo la Declaración de los Derechos Humanos, esto cómo fue, qué normativa se me ha olvidado. Se me han olvidado 3 normas. Bueno, pues tú sabes dónde están, las puedes mirar, ¿qué autor era el que decía? Ay, no sé cómo se escribe, míralo. Se va entendiendo, es decir, pero que la idea es que tú controles mucho el temario lo más posible, ¿vale? De manera que si tienes que recurrir a los materiales, sea lo menos posible, ¿vale? Eso te puede ayudar muchísimo en tu examen, ¿vale? Sí. Viéndotelo estudiado previamente, puede ayudar muchísimo. Muchísimo. Porque tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo y cómo lo tienes que manejar. Que luego tú te pones muy nervioso, muy nerviosa y necesitas recurrir al material, aún así sabes dónde lo tienes que ver, cómo lo tienes que estructurar, todo ese tipo de cosas lo llevas Claro, al examen. ¿sabes? La pregunta de desarrollo se pone no de una manera textual como en el libro, sino como yo las puedo resumir en los apuntes. Exactamente. Era mi Vale. Imagínate que te preguntan un tema entero en 2, 3 folios, en 1 hora y media, 2. No lo sé, tenéis que mirar las preguntas, que no me acuerdo cómo era la pregunta. Sí. Pero imagínate que dicen, háblame del sistema educativo. ¿Vale? No le va a poner todo el capítulo, que no te da lugar. Tú tendrás tus composiciones, pues le voy a hablar de la historia, le voy a hablar de la normativa, le voy a hablar le voy a hablar del papel del trabajo social, le voy a hablar de los grandes problemas, y tú haces tu estructuración y a partir de ahí lo lanzas. ¿Vale? Bueno, vamos a cortar la grabación que nos tenemos que meter. Y no pasa nada, tu duda sirve para los compis. ¿Vale? Bueno, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.